Muchísimas gracias por la paciencia. Muy buenas tardes a todos. Déjenme decirles una cosa, me acaba de emborrachar la alegría de ver que iniciamos con más de 100 participantes, lo cual me da muchísimo gusto. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a las instalaciones de Acceso en Salud, desde donde nos encontramos el día de hoy transmitiendo acerca de cómo va la Junta de Aclaraciones para la consolidada del año 2022. Entonces, el día de hoy tenemos la segunda reunión. ¿Por qué? Porque la semana pasada, quienes estuvieron con nosotros, tuvimos la oportunidad de reunirnos en este foro y poder platicar de cómo iban las consolidadas. Entonces, en este jueves, curiosamente es jueves, nos vamos a reunir para platicar cómo está la segunda parte de las juntas de aclaraciones, cómo van las consolidadas. El día de hoy estamos tan interesados en ver cómo están funcionando todo lo que tiene que ver con la UNOPS, todo lo que tiene que ver con el INSABI, lo que tiene que ver con el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y todas las personas que se subieron en la consolidada del año 2022, que hemos hecho un esfuerzo entre empresas para podernos reunir y generar un producto que sea de valor para todos y cada uno de ustedes. Para sus empresas, para sus personas, tenemos muchas personas físicas, tenemos muchas empresas conectadas y hemos hecho todo lo posible por consolidar la mayor cantidad de información posible. Para ello, tuvimos a bien invitar a Delfima, donde el señor Armando Báez, que está en la sala de al lado, ya saben que el día de hoy seguimos en pandemia, aunque ustedes no lo crean, no se va a acabar tan pronto. Entonces, hacemos todo lo posible por separarnos y estar en salas diversas. Bueno, al lado de mí, a quien le van a abrir la cámara en este momento, se encuentra el señor Armando Báez, quien ya maneja esa cámara que lo sigue, pero de una manera casi perfecta. Entonces, me gusta mucho verlo de ese lado. También en un momento vamos a poder platicar con una de las empresas con más grande crecimiento en este país, que es GOP 360, a cargo del señor Carlos Mascareñas. Invitamos al señor Inefam. Ah, caray, que no se escucha. Lore, ¿por ahí puedes ver el micro? A ver, me voy a cambiar el micro para acá. ¿Ahí me escuchas mejor? Yo espero que sí. Ah, que sí se escucha. Entonces, a cargo del señor Carlos Mascareñas, quien el día de hoy nos va a platicar un poquito. Esperemos que se pueda reunir con nosotros en esta tarde el INEFAM, a quien muchos de ustedes conocen y a quien le tenemos un gran respeto acerca del manejo de datos. Esperamos que pueda reunirse en un ratito para darnos un mensaje y entender cómo INEFAM, GOP 360, ASMEDIS, Delfima y Acceso en Salud está viendo las perspectivas de la consolidada del año 2022. Y si es posible que en algún otro momento otra empresa se reúna con nosotros para generar más productos de valor y tratar de que todos como industria nos unamos y generamos grandes productos que sean beneficiosos para la población, para nuestras propias empresas, para el gobierno, para la iniciativa privada y para todo el mundo, sería de verdad infinitamente valioso podernos reunir todos en un foro. La dinámica de esta tarde va a ser relativamente sencilla. El señor Armando Báez, quien está aquí a un ladito, que ya les dije que ya sabe manejar muy bien esa cámara que se mueve sola, nos va a dar una plática junto con todo su equipo. Vamos a continuar con otro de nuestros ponentes y vamos a terminar haciendo una mesa de debate. Y más que una mesa de debate, va a parecer como el sillón del psicólogo. Armando, ¿cómo ve las cosas? Carlos, ¿cómo ve las cosas? José Luis, ¿cómo ve las cosas? ¿Por dónde podemos ir? Pero lo más importante es entender cómo cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes y cómo nosotros, como empresas asesoras de la gran mayoría de todos ustedes, podríamos hacer sinergia para que generemos lo que se necesita para buscar ese impacto que tanto deseamos dentro del gobierno. Recuerden que esto es un trabajo prácticamente de gobierno al 100%. Entonces, me da muchísimo gusto recibir al señor Armando Báez, a quien le vamos a pasar los micrófonos. Son todos ustedes bienvenidos y, contrario a lo que pensábamos que solamente íbamos a estar 5 personas conectadas, iniciamos con 134 personas en tiempo real y a quien de verdad le reconozco su convocatoria de todas las empresas que están el día de hoy asociadas. Señor Armando Báez,
son todos suyos. Bienvenido a su casa nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Samuel, gracias. Pues aquí otra vez, Diosito, somos los mismos de la industria. Te pedimos lo mismo, reglas claras y parejas y abasto. Pues sí, ya estamos nuevamente aquí en lo que se refiere a la continuación de la primera sesión debido a las respuestas que yo hubo en la Junta de Aclaraciones y que básicamente el 90% de ustedes, estoy seguro, ya conocen dichas respuestas. Por lo tanto, hemos cambiado el formato. Vamos a hacer una presentación, después seguirá Carlos Mascareñas con otra presentación numérica, estadística, y cerraremos con un debate que a mí me parece que es lo más importante. La experiencia que tenemos en esta serie de personas que estamos preocupadas por el sistema de salud. ¿Cuál es nuestra experiencia con esta licitación? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué opinamos de la firma de contratos? ¿Qué opinamos de el destino final de productos? ¿Qué opinamos de la cobranza? Y una serie de cosas que, a pesar de que se han repetido durante muchos años, cada año son diferentes. Y para lo cual, el día de hoy estamos muy pendientes de sus dudas. Estamos tan solo a 8 días o menos, de presentar nuestras propuestas. Estamos a 8 días de que nos romperemos la cabeza con qué precios, adicionalmente del armado de la licitación, y después tener unas posadas muy pendientes de lo que se refiere a una expectativa que a partir del día 22 se irá aclarando poco a poco, y pues adiós vacaciones en muchos casos, para poder iniciar un año de abasto, espero, de buen abasto, a partir del día 2 de enero. Pues iniciemos la presentación, la cual ya tenemos muchísimo conocimiento. En este momento me acompañan Magali y Ana Laura, que son quienes realmente trabajan en Delfima. Yo nada más facturo y cobro. Entonces vamos a hacer la presentación. Va a ser muy rápida porque no queremos repetir. Creemos que lo mejor es dar nuestra opinión en la mesa de debate junto con José Luis, y que conoce un montón y ustedes ya saben su perfil. Nos ayudará muchísimo en esta parte. Bueno, pues el análisis de la consolidada 2022, tenemos en la primera lámina el mismo concepto que es la compra consolidada. No lo vamos a saltar para irnos a la segunda, que también es muy rápida, que podemos ver que es la publicación donde ya tenemos la Junta de Aclaraciones, que fue en 2 sesiones, matutina y vespertina, con anexos que hicieron llegar. La siguiente, por favor. Seguimos con los mismos áreas de requirentes, básicamente los mismos, que ya hablarán en su momento de la UNOPS, ¿no? Que se suma a esto con otro tipo de características. Siguiente, por favor. Tenemos lo mismo, no cambió. Tenemos el 5% de diferencia entre producto de origen extranjero y origen nacional. Tenemos el criterio binario. Tenemos el presupuesto que está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tenemos lo mismo en cuanto al registro sanitario, donde se confirmó que se debería de hacer. En un momento lo vamos aclarando. Por favor. La forma de adjudicación, seguimos con algunas aclaraciones. Va a haber abasto simultáneo para el 60% del total de la carga del primer lugar y el 40% del segundo, con una diferencia máxima del 10% entre la primera y segunda oferta. Además, en las ofertas subsecuentes de descuentos, que será a la inversa, se aclara que las ofertas son monetarias, no porcentuales. Solo son 24 claves, que ya sabemos.
No se pueden participar las pequeñas, micros y medianas empresas. Se dará a conocer el horario y fecha del mismo. Se habilitará el uso del Compranet para este asunto de la oferta. Y primera aclaración aquí, los laboratorios deben de tener habilitado su sistema de Compranet, que no cuesta, pero se tiene que hacer, y ya saben que se usa la fiel, y la fiel no se suelta tan fácil a los operadores logísticos. Seguramente tendrá que ser en una oficina donde asistan operador y laboratorio en caso de que contraten a un operador el laboratorio. Y las bases indican en su página 24 que es en pesos, monetaria, no porcentual, cada clave. La semana pasada Salvador Gómez nos preguntaba si era el 10%, no, en ese caso era el 10 pesos por cada clave que estaba así mencionada. En este momento sabemos que es por pesos cada una de esas ofertas. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos a considerar? Y aquí vienen las primeras recomendaciones. Todos estos documentos que estamos viendo, yo necesito que ustedes entiendan que mañana viernes ya los deben de tener, porque esos grandes laboratorios que tienen todo un sistema de compliance de corporativo, pues si vamos y le pedimos la opinión de cumplimiento del SAT, es probable que nos digan, sí, cómo no, te la doy el miércoles, ¿no? No. Estos documentos tienen que estar mañana para que el lunes prearmen y el martes verifiquen y suban la presentación para no correr riesgos el mismo miércoles. La copia del aviso del responsable sanitario, que hay que pedirlo durante operaciones, la licencia, por supuesto, que es algo muy común, los escritos y anexos que se están pidiendo, los registros sanitarios con su prórroga correspondiente, legibles, la información para escribir reducida o el proyecto de marbete, o los dos, como nosotros lo recomendamos, tienen que ser los dos. Y el acuse de presentación del famoso manifiesto, que ya nos aclararon que no debe tener vigencia mayor a 30 días. Yo les recomendaría que mañana se emita para que mañana viernes tengamos todos estos documentos ya listos para revisión de la persona que va a armar la licitación, que puede ser interno del laboratorio, externo de una empresa o externo del operador logístico, que se llame Maipo, Pentamed, Ralca, Marsam y etc. Pero ya deben de estar. El éxito de una licitación es que tengamos tiempo de analizar al final del armado. Es muy común que la gente de licitaciones nos contesten que están acostumbrados a no dormir el último día. ¿Saben qué significa eso? Riesgo. Riesgo de que a las 3 de la mañana no tengan lucidez, que no se lea bien, que entre la desesperación y que el riesgo de descalificación sea muy alto. Mis recomendaciones como del FIMA es: desde mañana tenemos los documentos, excepto la oferta económica. Esa es la última. Por confidencialidad, no es necesario tenerla desde mañana. Sus contratos, queridos amigos de laboratorios, con sus operadores logísticos, ya tienen que estar listos por el tema de confidencialidad, por el tema de documentación, de revisión, de riesgos. Todo esto es muy importante que mañana esté. Y la verdad es que si ustedes tienen desde mañana temprano la información, van a sufrir menos y la expectativa de cumplimiento de la licitación es muy alta. Obviamente no garantiza ganar, porque también están los precios. Sin embargo, será algo que no nos tiene que quitar el sueño para poder tener éxito en el cumplimiento de los requerimientos de la licitación. Siguiente, por favor. Ya hablamos de esto, el pago no tiene anticipos, se efectúan los pagos de los proveedores una vez entregados los bienes. Ya sabemos, hoy
sabemos que el INSABI no es el mejor pagador. Lo sabemos, nos consta, nos preocupa, pero es parte de las reglas. No hay más, ¿eh? O le vendes o no le vendes. Y si le vendes es bajo los criterios que existen en esta licitación y con los tiempos que correspondan. La pena convencional y las deducciones, ya hablamos, las sanciones por día o la sanción total, los criterios de inhabilitación por no cumplir con las entregas son los mismos teóricamente, pero pues dependemos del criterio de una persona en algún lugar, en algún escritorio de alguna institución. Eso no va a cambiar. Hace 10 días fue inhabilitado Acor por un tema, yo diría menor, pero alguien en algún escritorio, en algún momento, en alguna institución, no le gustó. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tuvimos ya los cambios, ¿no? Y aquí les va a comentar Magali estos cambios que hubo en cuanto a la Junta de Declaraciones. Gracias, buenas tardes. Bueno, les voy a explicar yo un poco. Bueno, les voy a explicar un poco acerca de los cambios en la consolidada. Actualmente están solicitando 583 claves. ¿Qué pasó en Junta de Declaraciones? Bueno, agregaron 19 claves más a las que ya se tenían originalmente. Nos las piden con una caducidad mínima de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los insumos. Y bueno, los licitantes adjudicados deberán realizar los contratos individuales con las participantes o las áreas requerentes. Estas se van a hacer a través de Compranet y en casos excepcionales a domicilio, en teoría, ¿no? Bueno, como está la convocatoria. Aquí vemos un cuadrito donde aparecen las claves totales, que son 583. Vienen de nueva cuenta los institutos. Los que más tienen claves, bueno, aparece el IMSS, el INSABI, aparece de nueva cuenta el ISSSTE. Las piezas máximas están a la derecha y la adición de claves de cada uno de estos institutos que se le han adicionado con la diferencia en piezas también las tenemos en la columna derecha. Los que más adicionaron claves obviamente fue el IMSS, que más adelante Carlos nos va a hacer el favor de explicar más o menos cómo están evaluadas y cómo están los números en esta convocatoria. ¿Me ayudas a la siguiente lámina, por favor? Bueno, aquí en esta Junta de Declaraciones ya se pudo concretar cómo es la entrega sin distribución, que contempla únicamente entrega en CDMX y zona metropolitana, obviamente en los almacenes centrales y operadores logísticos. Y bueno, la entrega con distribución nos dejaron muy clara que se va a entregar a todos los hospitales que vienen en el apéndice 3, que bueno, son 278 lugares los que tenemos. Las claves que aparecen actualmente son 364 con distribución y 219 sin distribución. ¿Me ayudas a la siguiente lámina? También aparecen cambios en el tipo de abastecimiento. Ellos nos dejaron claros que el abastecimiento simultáneo obviamente es hasta 2 licitantes, únicamente se van a aplicar para las partidas que señalan en el apéndice. Aquí en abastecimiento simultáneo tenemos 92 claves y bueno, una sola fuente de abasto que aparecen igual en el apéndice de la demanda, que van a ser 491 claves, que se le van a adjudicar únicamente a un solo proveedor. La siguiente lámina, por favor. Aparecen los 278 lugares de entrega. Vuelve a aparecer el cambio en el anexo, sin embargo 59 lugares siguen sin la dirección definida, pero bueno, nos dijeron que se va a dar a conocer al licitante adjudicado cuáles van a ser estos finales de los 59 que no aparecen. Entonces bueno, estos son los lugares dentro del interior de la República. ¿Me ayudas con la siguiente? Creo que es la última ya. Como ven, perdón, estas últimas 2 láminas son las que necesitamos analizar en la mesa de debates que tendremos en unos minutos más, porque pues no es lo mismo llegar a 6 lugares que llegar a más de 200, no es lo mismo llegar al área metropolitana que llegar a Cancún, a Mexicali, a Tijuana o a Tabasco. Los costos van a cambiar, sus operadores van a cambiar sus tarifas, sus precios tendrán que subir con el riesgo
de que no sea aceptado por no ser conveniente al convocante. Este tipo de cosas es lo que queremos ver, ¿no? El costo del financiamiento, ¿dónde está? ¿Quién se encarga de calcular eso en sus propuestas? ¿Está escondido? ¿No se toma en cuenta? Esas preguntas las queremos responder en un momento más en la mesa de debate. ¿Por qué solo 92 claves con abasto simultáneo? ¿Qué va a pasar con aquellas 400 que no hay producción total en una sola planta en México y que entonces podría verse reflejada en desabasto o en una clave desierta que posteriormente, y lo sabemos, no lo digo yo, están los números, habrá adjudicaciones directas al por mayor y no salimos de este hoyo? Ayer el presidente lo dijo muy claramente, el reto de salud no ha sido resuelto. Y ya después se echó la culpa de siempre a todos, ¿no? Que las empresas, que la mala fe, que encontré corrupción, que no ha comprobado, en fin. Todo eso queremos comentarlo más adelante. Por ahora, Delfina, dejamos el micrófono, voz y micrófono en manos de Carlos Mascareñas, el doctor Carlos Mascareñas, con todo un perfil de muchos años y de guía en ventas y guía en gobierno, para que nos explique cómo está en estos momentos numéricamente dicha licitación. Muchas gracias a todos y adelante, mi querido Carlos. Gracias, mi estimado Armando. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. La idea de estos minutos que vamos a tener es platicar cómo está configurada numéricamente la licitación del INSABI. Vamos a dar un flashazo de lo que viene con el UNOPS únicamente. No vamos a entrar a detalles porque estamos en el periodo de análisis de esta información del UNOPS, pero lo importante es ver cómo están los números en esta licitación. Entonces, lo que le estoy poniendo aquí es prácticamente el cuánto vale, cuántas claves hay dentro del compendio de insumos para la salud desde el punto de vista de medicamentos únicamente, y cuántas claves son las que son las técnicos, pero continuamos, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que vemos ahora en 2022, creo que... Lo que vemos en el 2022 es que prácticamente ya están corriendo dos procesos licitatorios, uno que es el que nos atañe el día de hoy a través del INSABI y uno que ya se publicó anoche, que es la consolidada de la UNOPS. En suma, lo que estamos viendo es que entre ambas licitaciones vamos a ver involucradas 943 claves, ¿sí? Que nos da un volumen de 1,085 millones de unidades. Esto, si lo comparamos con el año pasado, las dos licitaciones también, la de la UNOPS y del INSABI, nos dan 1,068 claves con 1,300 millones de unidades. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente se ve baja con respecto al año pasado, pero falta incluir la parte de patentes que nos llevaría a 1,137 claves diferentes con un monto de 110,000 unidades. ¿Esto es mucho o es poco? Hay que ver cómo se configuran las licitaciones, porque aquí lo importante es que la UNOPS avisó que su compra va a ser para medio año. Sin embargo, lo que vemos en volúmenes nos reflejan más o menos un 70% de las necesidades de un año, no el 50%. Y por el otro lado, lo que corresponde al INSABI prácticamente es 4% abajo de lo que normalmente esas claves se demandan en el mercado mexicano en la parte de gobierno. Entonces, no se ve tan grande la diferencia. Vamos a ver si en algunos hay algunos ajustes en número de claves que suban o en número de volúmenes que se reflejan, pero más o menos esa sería la radiografía de lo que pintaría para 2022. Si nos vamos a la convocatoria, ya vimos que son 885 claves que salieron en la investigación de mercados. Después se bajaron a 564 claves en la convocatoria original y muchos dijimos, ¿qué pasó con el resto? ¿Sí? Y esta respuesta ya la tuvimos en la Junta de la UNOPS,
que tuvimos el lunes de esta semana. Y después subieron las 19 claves en la Junta de Aclaración de Dudas, y esto lo que nos lleva a que esta licitación del INSABI son 583 claves que se van a presentar. De las 19 claves que se añadieron, son estas prácticamente, ¿sí? Lo más importante es que estas representan 24 millones de piezas con un costo aproximado de 655 millones de pesos. Entonces, esta es la licitación que hoy está corriendo y a la cual vamos a tener mucha información para poder ayudarles en este proceso. Ahora, importantísimo, estas 583 claves, hay 121 claves que hoy tienen contrato con la UNOPS, ¿sí? Entonces, si el INSABI está diciendo que esta licitación es para 12 meses y la UNOPS dijo que sus contratos se van a ir hasta junio, entonces probablemente los volúmenes de compra real de esa licitación, de estas 121 claves, a lo mejor es menor de lo que se está poniendo en papel. Por otro lado, hay 385 claves que hoy tienen contrato con el INSABI, ¿sí? Sin embargo, como vimos en el panorama general de esta licitación, prácticamente el volumen es muy similar a lo de un año completo. Entonces, si el INSABI quiere tomar este contrato 2020-21 y extenderlo hacia el 2022, probablemente alguna cantidad de estas que se están licitando vaya a disminuir por el abasto 2021. Y importante que tomen en cuenta que hay 77 claves que hoy no tienen contrato ni con el INSABI ni con la UNOPS. Entonces, estas 77 claves, importantísimo que tomen en cuenta, porque muy probablemente van a requerir entregas desde el mes de enero. A diferencia de las otras, que hay un contrato vivo y que se puede extender hacia 2022, esas 77 claves no hay un contrato que pueda ayudar a pasar hacia enero 22 y poder tener un abasto seguro arrancando el año, ¿sí? Ahora, lo siguiente es ver las instituciones. Ya lo habían comentado, la institución más fuerte es y será siempre el IMSS, ¿sí? Aquí está lo que representa en unidades, ¿sí? Que es el 67% de lo que se va a requerir para el próximo año, y aquí están todas las instituciones que están dentro de esta compra consolidada, ¿sí? Acá lo importante es que también tenemos las compras por hospitales del CINSAI, y eso también es importante tomarlo en cuenta, porque afortunadamente tiene la licitación, la desagregación de la demanda por cada uno de esos hospitales, para que ustedes también lo puedan prever en los costos de entrega pulverizada a esas instituciones. Ahora, si vemos por grupos terapéuticos, ¿qué es lo que resalta? Prácticamente la mayor cantidad de claves está cayendo en la mayor cantidad de claves está cayendo en la parte de enfermedades infecciosas y parasitarias, y aquí es importante tomar en cuenta que hay dos grandes grupos de medicamentos: los antibióticos convencionales y los productos para VIH. Y eso es importante porque el volumen cambia dramáticamente en esas dos áreas, en esos dos grupos del área terapéutica, y obviamente los precios también van a ser diferentes. Y la otra área importante en cuanto a volumen, ¿sí?, es la parte de oncología. 65 claves se están convocando. Todos sabemos que es un tema álgido, que es importante tomar en cuenta esto, y vean cómo en la parte de oncología, ¿sí?, el volumen baja, a pesar de que tenemos muchas claves, pero es obvio, es normal en esta clase terapéutica, y en la parte de enfermedades infecciosas y parasitarias, el volumen permanece alto, también en la parte de volúmenes. Y resalta de una manera importante la parte de planificación familiar, que todos sabemos, es un grupo terapéutico de alto volumen, con amplio número de unidades médicas que consumen este tipo de medicamentos. ¿Cómo se comporta en la parte de crecimiento? ¿Sí? Y aquí lo que vemos es la participación de cada uno de los grupos terapéuticos en cuanto al importe, ¿sí? Vamos a poder ver que prácticamente 1,200, 1,600, todos estos grupos, ¿sí?, son los que completan la mayor inversión que va a tener el gobierno desde este punto de vista de licitación. Es decir, no nos extraña
que la parte de Mato y Onco son los líderes en valores, es donde el gobierno ha tenido mucho más cuidado en la parte de compras o el tipo de productos, y está la parte de endocrino y metabolismo, también de manera importante, y aquí sabemos todos que la parte de diabetes juega un rol muy importante. Si nos vamos a ver cuáles son en volumen los productos que más está requiriendo el gobierno, pues aquí lo tenemos. Para nadie es novedad que el paracetamol esté como número 1. Tampoco es novedad que la parte de diabetes esté en el número 2 y la parte de hipertensión esté en el número 3. Esto es cómo normalmente compra en volumen el gobierno, pero lo importante es que ustedes vean esto. Está requiriendo del producto número 1 en volumen, está requiriendo el 75% de las necesidades de un año. ¿Sí? De metformina está requiriendo el 84% de las necesidades de un año. Pero en cambio, en la parte de losartán, está requiriendo más del 100%, más del 100% de lo que se requiere normalmente en un año. Entonces, es importante ver también aquí cómo está configurándose clave por clave el requerimiento y ver que algunas claves no hace sentido. Y aquí lo pusimos como más del 100%, pero hay claves que aparecen más del 500%. Y ahí hay dos grupos de claves. Unas que tienen una base de uso muy bajo, que obviamente si utilizo 5 y ahora voy a querer irme a 500, el porcentaje es abismalmente grande. Pero hay claves de alto volumen que tienen un impacto positivo en cuanto al porcentaje de requerimiento que tiene esa licitación para el siguiente año. Y estas son las claves que más están incrementándose conforme a lo requerido normalmente en un año dentro del gobierno. Y aquí es lo que yo les comentaba. Hay claves que tienen muy poco volumen, que al momento de que piden este volumen, el porcentaje salta de una manera impresionante. Pero aquí lo importante es ver claves de alto volumen, ¿sí? Cómo se pueden comportar. Y si estamos hablando de estas tres claves, por ejemplo, que son dutasterida, ibuprofeno y isoniazida, prácticamente son claves de alto volumen que tienen un porcentaje alto de requerimiento con respecto al año anterior. Esto es importante tomar en cuenta porque no sabemos, acuérdense que venimos de una licitación de la 2021 en donde hubo muchos problemas en la real demanda que se requiere para México. Técnicamente el proceso de consolidación de la demanda este año fue diferente al año anterior y pareciera que esto fue mejor construido. Sin embargo, todavía saltan algunos productos con incrementos muy importantes con respecto a años anteriores. Y eso es algo que tenemos que ver si realmente se van a requerir esta cantidad de volumen. Y por el otro lado, vemos claves que están pidiendo menos de lo que la demanda normal de años anteriores es. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Lopirrito, ¿sí? Vean cómo se está pidiendo menos del 2% de lo que normalmente se requiere para un año. Y si ustedes pueden ir aquí viendo otro producto para VIH, otro producto para VIH, pareciera que la necesidad de Sencida no está subida al 100% en esta licitación. Entonces, si vemos que la licitación en número general representa prácticamente 4% menos que el requerimiento normal en estas claves de años anteriores, vemos cómo hay algunas claves que su requerimiento es mucho más grande y otras mucho más pequeño. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para realmente calcular si realmente el contrato va a ser necesario surtirlo a la cantidad que nos está indicando o es demasiado, o en algunos casos que nos piden muy poco y seguramente después va a venir alguna otra licitación o algún otro proceso de adjudicación directa para complementar lo que aquí se está viendo en la licitación del INSABI, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver que prácticamente los 30 productos que tienen menor número en la licitación con respecto a las unidades demandadas normalmente, están en varias clases terapéuticas, no nada más en
la parte de infecto, sino también tenemos oncología, tenemos cardiología, cuidados paliativos en diferentes clases terapéuticas. Entonces, esto no nos indica que sea una institución como Sencida únicamente la que subió menos productos o menos cantidades, sino que probablemente otras instituciones están subiendo la demanda más baja de lo que se requiere. Obviamente, esto también va en relación a lo que comentamos anteriormente. Esta demanda está muy baja porque el contrato 2021 se va a extender a 2022, probablemente sí, pero no es el común denominador con todas las clases. Entonces, aquí la conclusión es, pareciera que el proceso, o por lo menos como nos explicaron que el proceso de consolidación de la demanda fue en este año, pareciera que iba mejor, en una mejor forma que años anteriores. Sin embargo, todavía hay cuestionamientos, yéndonos clave por clave, de si realmente fue un proceso eficiente, en función de que hay claves con menos requerimiento de lo que la demanda de años anteriores indica, y hay claves con un requerimiento mucho más alto que lo que la demanda de años anteriores dicta. ¿Sí? Y con esto prácticamente termino mi presentación. Obviamente lo que queremos es dar un panorama muy general. Hay que caer en las particularidades. El que requiera la información para ver ya un análisis clave por clave, con mucho gusto tienen mis datos de contacto, les comparto la información para que puedan ver el comportamiento o la solicitud de clave por clave no individual, y ver cuál es el comportamiento versus años anteriores y de acuerdo a cada una de las instituciones. De tal forma que les dejo el micrófono aquí, creo que viene una mesa de debate. Entonces, Doc, muchas gracias. Estimado Carlos, siempre es un gusto poderte escucharte platicando con Armando, debatiendo qué hay nuevo, qué podemos esperar, para dónde vamos, cuál es la perspectiva del mercado. De verdad, siempre es un gusto poder escuchar a tantas empresas juntas y que estoy seguro que se va a reproducir porque vamos a hacer más cosas. Entonces, en este momento, para todos ustedes, vamos a preparar las salas. Voy a pedirles que no se vayan, que me den 2 minutos en lo que preparamos las salas para poderlas hacer como mesas de debate y que incluso puedan hacer algunas anotaciones dentro de las pantallas para que ustedes las puedan estar viendo. Entonces, denme por favor 3 minutos, no se desconecten. Vamos a poner micros y cámaras para que no vean cómo corremos con sillas. Durante 3 minutos las vamos a dejar en silencio y regresamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. La máquina. El próximo año. El Atlas va a ser campeón este año. Justo lo que queríamos escuchar. Armando Báez, ya tienes abierto el micrófono. Arriba la máquina. Aunque veamos la final desde la televisión de mi casa. ¿Listo? Tú me dices, ¿eh? Pues bueno, miren, vamos a empezar con una mesa de debate para poder dar nuestra opinión con la experiencia que tenemos aquí, tanto José Luis, Carlos y un servidor. Y básicamente nosotros vemos 3 temas a debatir muy importantes, que es la licitación, que hay algunos temas, algunos aspectos que debemos de profundizar. Después tenemos la operación logística, donde incluimos los destinos finales, donde incluimos el abasto simultáneo, donde incluimos los costos. Queremos
que nos hagan las preguntas pertinentes acerca de esto, la elección y la cobranza. Normalmente, y lo digo con todo respeto a mis amigos operadores logísticos, no todos saben cobrar. Y eso es un tema que tenemos que debatir, porque alguien puede ser muy bueno para entregar, pero cobrar tal vez no. Y eso nos impacta muchísimo. Y si hay gente de finanzas en esta presentación por parte de los que están escuchando, se darán cuenta que no es lo mismo entregar que cobrar. Así que vamos a empezar por el primer tema. Vamos a leer las preguntas que ustedes quieran hacer, ahora sí, pero en la licitación se habla mucho del precio y la diferencia del 5% en favor de los productores nacionales, entrecomillado, más bien los que se fabrican en territorio nacional bajo cierta integración, que es del 5%. Y aquí le pregunto a José Luis, que tiene mucha experiencia en esto, ¿se debe de manifestar o simplemente se hace la propuesta económica? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente se hace el señalamiento. Vamos a hablar de la parte, vamos a entrar con la parte técnica legal para después hacer el comentario. En la parte técnica legal, la convocatoria señala que es una licitación bajo el artículo 28, fracción tercera. Eso significa licitación pública internacional abierta sin tratados de libre comercio. Y si nos vamos al reglamento, señala la preferencia en precio para nacionales y para socios comerciales. Es decir, la preferencia en precio solo aplica de licitantes nacionales y socios comerciales bajo tratados de libre comercio con países que no tienen tratado de libre comercio. Entonces, en mi opinión, debe manifestarse bajo escrito libre la solicitud de preferencia en precio del margen indicado, aunque el reglamento señala hasta el 15% de margen de preferencia en precio para que sea aplicada la regla. Aun cuando tengamos el beneficio y el derecho que nos da la misma ley, pero es importante manifestarlo para que no quede ninguna duda de la utilización de este margen, ya que en anteriores eventos de este sexenio, que fueron trabajados a través de la Oficialía Mayor de Hacienda, no fue otorgado ese beneficio a los fabricantes locales. Efectivamente, eso agrega un nuevo formato que seguramente algunos no lo tenían contemplado. Hay que manifestar en un escrito que reclamamos, por decirlo así, o solicitamos la preferencia en precio por ser de integración nacional. Ojo con eso, porque puede ser que bajo el criterio de la persona que va a revisar, pues es que no dijo que era nacional para estos efectos y pues no hay el beneficio. Entonces, esa parte creo que es relevante, aunque no están las bases. Eso se lee entre líneas, ¿no? También en la licitación tenemos algunas otras cosas muy llamativas, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta, y hablo del registro sanitario, que está en proceso o no está en proceso. Las bases decían que todo aquel que tenga registro sanitario podrá participar o sea apoderado, y también se podrá aceptar a aquellos que bajo el decreto que se tiene y estén autorizados en alguna de las agencias aprobadas pudieran participar. Se aclaró que siempre y cuando ya hayan iniciado el proceso, y probablemente ese proceso en estos tiempos de COFEPRIS un poco sombríos nos lleve hasta 2 años una autorización. Con esto seguramente no saldrá el registro sanitario, pero podrá ser adjudicado y de esta manera importar el producto con todas las características, obviamente, de marbete y etiquetado, para poder participar. En este caso, José Luis, pregunto, que tú tienes la experiencia de la ley, que la conoces totalmente, ¿tú crees que si con el solo inicio del proyecto del registro sanitario podrá ser adjudicado? Ok, desde el inicio del sexenio, la Oficialía Mayor de Hacienda empezó a hacer asignaciones
con el simple hecho de del número de oficio, número de folio, entrada a COFEPRIS de un registro sanitario nuevo. Obviamente con el decreto que señalas, efectivamente es válido la participación y es válida la aceptación de un fallo. El problema está que hasta que no salga el registro sanitario no podremos hacer los trámites de importación, lo que se puede quedar en el limbo, un fallo o una asignación, pero que no logremos importar un producto por no tener registro sanitario. Y posterior, hay dependencias que de acuerdo a sus normas, sus reglas, sus reglamentos internos, que no van a permitir la entrada a un almacén sin un registro sanitario. Entonces, no es es una seguridad o es mucha fortaleza comercial al no identificar a los contrincantes de otros países para poder tener una participación y para poder tener un fallo a favor. Pero la problemática sanitaria y la problemática legal de llegar a buen puerto para tener un registro sanitario y poder formalizar un contrato de manera correcta, eso es lo que puede causar un problema. Ahora bien, señala la autoridad las facilidades administrativas cuando se realiza un fallo de una licitación consolidada. Eso puede apoyar mucho para la participación sin registro sanitario. Pero en el escenario, con la experiencia que hemos tenido de otras licitaciones, en el caso de la UNOPS, es que si la integración del expediente no es de manera correcta, no le van a dar las facilidades adecuadas a ese producto para entrar a México. Carlos, ¿tu opinión? Sí, yo coincido y sobre todo es más grave lo que estamos viendo hoy en día, que compañías que ya tienen registro, está siendo muy lento el trámite de importación de productos. Entonces, si el trámite hoy en día con registro está siendo lento la importación, es mucho más complicado este trámite de importación cuando no se tiene el registro sanitario real ya vigente por parte de COFEPRIS. Entonces coincido que va a ser un gran reto de cómo poder operar estas importaciones sin un registro emitido formalmente ya por COFEPRIS. Efectivamente, Carlos. Bueno, nos pregunta Oscar López de FAES Pharma, que tiene la duda que si su empresa es considerada como pequeña, entonces no puede participar. No, mi querido Oscar. Significa que no puedes participar en las ofertas subsecuentes de descuento, que solamente son 24 claves. Todo lo demás tú puedes participar abiertamente, reuniendo los requisitos correspondientes. Es decir, no te afecta a menos que estés en ese selecto grupo de 24 claves. Respecto al comentario de la manifestación de unas empresas pequeñas o empresas pymes o mipymes, la integración del documento para ser una empresa pyme o ser considerada una empresa pyme solamente es para un beneficio, y el beneficio solamente aplicaba para claves en donde existe un empate. Cuando existe un empate, nos marca el reglamento que se debe ir a una insaculación, y las insaculaciones, cuando son en contra de una empresa pyme, se le da el gane a la empresa pyme. Así señala el reglamento de la ley de adquisiciones. Entonces, si no vas a participar en una licitación que sea de subasta, y si eres una empresa que forma parte de puede ser pyme, entonces es un beneficio que puede ser a favor en un caso de un empate. Esa es parte de las estrategias comerciales que se deben de medir, si manifestar que una empresa es pyme o no pyme. Si no voy a participar en un procedimiento de subasta, es importante que pueda analizar técnica y económicamente si puedo manifestar que soy mi pyme. Es correcto, gracias José Luis. Tenemos otra pregunta respecto a lo de los registros sanitarios por Carlos Salazar. Mi Charlie, muchos saludos. Dice que su pregunta: ¿COFEPRIS aún no reconoce esta postura del gobierno federal? Depende del momento, la persona y el escritorio. Yo siempre diré eso, Y el ISSSTE, por ejemplo, nunca va a aceptar una entrega sin registro. En realidad no es el ISSSTE, es Silodisa, y Silodisa está pasando, y lo digo con mucho respeto, por una transición en estos momentos, tanto de empresas y ahora con la nueva dirección que acaban de nombrar. Yo me guardaría un poquito la expectativa para analizar esto que estás diciendo, ¿no? Si INSABI, que es el órgano regulador, adjudica
a alguien que no tiene un registro liberado, pero sí el proceso, debería el ISSSTE acatar esto. Y eso se va a enterar uno en la firma del contrato. Operativamente se pueden saltar todo, ya operativamente, pero estaremos esperando. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un saludo hasta Guadalajara. Bueno, el comentario es el siguiente. Señalas que la autoridad no está reconociendo este tipo de operación. Lo que es importante es que no estamos acostumbrados a utilizar lo largo y lo ancho que tiene la ley de adquisiciones. Y la ley de adquisiciones contempla el escenario de arbitraje. El arbitraje es, para nosotros en la industria farmacéutica no estamos muy acostumbrados o muy familiarizados a utilizar. Pero el tema de arbitraje es para precisamente un debate legal entre el proveedor y ciertas dependencias del Estado en donde hay discrepancia. Cuando existen estas discrepancias podemos solicitar el tema de un arbitraje. Es una discrepancia que hay entre el órgano consolidador, el órgano sanitario y un distribuidor o un licitante. Entonces es importante la asesoría jurídica para implementar los modelos de arbitraje donde sea un tercero que defina la legalidad o no de este procedimiento. Correcto, sigamos a pregunta espectador anónimo. Saludos. Saludos. Hola muchachos, yo los veo como los comentaristas en Fútbol Caliente o algo por el estilo. Está súper padre, pero déjenme decirles que hay presencia de manos levantadas en el grupo. Entonces, yo creo que es un buen momento para darles oportunidad a que vean mis tenis rojos como siempre, ya saben que no los puedo evitar. Pero lo más importante es dejar que nuestros participantes que han tenido tanta paciencia de escucharnos puedan abrir su micrófono y nos puedan compartir sus inquietudes, ¿no? Yo creo que sería un buen momento para poder hacer eso. ¿Qué les parece? Me parece bien. Correcto, doctor, tú mandas. Lo que tú digas, jefe. Ok, por favor, ¿me dejas ver los participantes, Lore? Creo que tiene la mano levantada Marco Zavala. Vamos a empezar con Marco Zavala. Marco, si quieres abrir tu micro, ya tienes habilitada la función, ¿nos puedes hablar con toda confianza? Yo creo que Marco ya se fue. Bueno, Guillermo Arbizu. El doctor Memo Arbizu. Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas casi noches a todos, me da mucho gusto saludarlos, es un placer, caballeros. ¿Cómo han estado? Muchas gracias. Todo bien, gracias, Memo. Muchas gracias, gusto en saludarte. Igualmente. Adelante con tu pregunta, Memo. Gracias, perdónenme. Es muy práctico y es un tema más de sensibilidad que de dato fin. Ayer escuchamos una pequeña propuesta probablemente de nivel central en el que eventualmente están afirmando el involucramiento de una entidad adicional en temas de abasto a las instituciones. Entiendo que de principio se refiere básicamente a lo que adquiera Birmex o lo que le llegue a Birmex Almacén, pero esto puede ser que tenga un poco más de fondo. ¿Qué opinan sobre el tema? Para ser claro, me refiero al hecho de que anunciaron que las Fuerzas Armadas van a participar en la distribución. Sí, mira, esto no es nuevo, Memo. Digo, es nuevo lo de Fuerzas Armadas, pero ya hace algunos meses se había comunicado que Birmex iba a convertirse en la distribuidora nacional de medicamentos y insumos médicos para todo el sector salud. Sin embargo, todos sabemos también que Birmex no tiene la infraestructura ni de almacenaje ni de infraestructura de transportes para poder hacer frente a este reto. Entonces se tendría que construir un nuevo Birmex para esta situación. También lo que hemos visto hace algunas semanas en comunicados es que Birmex tiene planeado construir 4 centros grandes de distribución. Un terreno que donó Hidalgo, otro creo que es en Sinaloa, otro en el sureste, creo que en Villahermosa, en Tabasco, y otro en Michoacán. Pero esto, para que pueda verse la luz, va a pasar mucho tiempo. O sea, hoy Birmex probablemente ayude a dar la parte
teórica y coordinar la parte logística de las entregas. No sabemos qué involucramiento va a tener Sedena realmente en este proceso. Lo único que sabemos que es un ex general el que está dirigiendo el Birmex, y esto puede tener facilidad de comunicación adentro de Fuerzas Armadas. Pero tenemos que tener un poco de tiempo para ver cómo va a operar, porque si queremos que opere como Birmex solo, sin operadores logísticos, sin ninguna otra compañía que lo esté acompañando, creo que nos vamos a tardar varios años en que pueda ser reestructurado Birmex y pueda dar este servicio al gobierno de México. Efectivamente, Memo, muchos saludos. ¿Qué observo yo con lo que ha pasado en operación? Estoy oyendo una cosa importante, Pablo. Lo que ha pasado en lo que significa la distribución y operación logística. Tenemos ahora en el tema de Birmex una empresa que sonaba hace un par de años para ser el gran distribuidor y nunca tuvo la capacidad. Por ahí tenemos algún ruidito, pero bueno, no tiene la capacidad. Birmex lo comprobó y se convirtió desafortunadamente en los tiempos de Centeno, se convirtió en una oficina de compras. Y no pasó de ahí, Llegó Centeno, que venía del ISSSTE, antes del IMSS, ya salió Centeno y Birmex sigue con la misma estructura, con el mismo concepto. Es más, llegó la vacuna, Birmex tuvo participación limitada en este aspecto. Si en la vacuna, que es su especialidad, estuvo limitado, por supuesto que mi opinión va en el sentido de que no va a ser el gran distribuidor. El presidente ya lleva 10 días hablando de que el sistema de distribución no funciona porque hay mala voluntad y mala fe. Y entonces, pues dice que la Sedena puede repartir igual, porque si las papitas, las sabritas y los refrescos llegan, ¿por qué no va a llegar el medicamento? Esto es un discurso político más que técnico. Los que estamos aquí sabemos que la distribución y operación logística de medicamentos es mucho más eficiente que solo papitas. Es mucho más profesional, con todo respeto lo digo al grupo PepsiCo, que esto. Marsam, Nadro, FANASA, en su momento Saba, en su momento Outrey, eran mucho más eficientes y eficaces en el mercado privado que las papitas. Yo creo, concluyendo con esto que mencionas, no va a ocurrir. Por eso ya se ve la distribución a punto final en más de 200 claves, a hospitales, a UMAES. Los que conocemos y tenemos experiencia en operación logística, llegar a 264 lugares en gobierno no es fácil. Podrá decir Marsam, yo distribuyo en 11,000 puntos. Sí, pero tú llegas y avientas un bulto. En gobierno te formas, te revisan, te sellan, entregas documentación y esperas un alta. No es solamente llegar y dejar una bolsa. Si es que queremos cobrar, si queremos regalar medicamento, pues llévalo así. Creo, Memo, que el discurso es político para las Fuerzas Armadas y para Birmex. En realidad, lo que está pasando hoy es que quieren que el laboratorio se haga cargo de ese costo, porque de cierta manera están reconociendo que se equivocaron al eliminar el sistema de distribución, que era caro pero eficiente, pero existía. Hoy no lo tenemos. Siguiente, espectador anónimo, nos dicen: ¿consideran que los precios aceptables van a ser determinados con base en la compra de UNOPS? Las antiguas del IMSS, con o sin distribución, ¿cuál sería el método que consideran más adecuado para fijar dicho precio? Bueno, gracias. Ahí, de hecho, estuvimos platicando y debatiendo afuera de pantalla este tipo de dato, y es algo muy importante el tema de los precios, porque los precios máximos de referencia tienen una razón de ser. Los precios máximos de referencia fue una modificación en la ley de adquisiciones hasta el año 2005 o 2006. En este cambio, la razón era para
poder realizar estas consolidadas en donde un integrador o un distribuidor podía participar con multimarcas. Hay una ley que entra en juego, que es la Ley de Competencia Económica, la Ley Federal de Competencia Económica, donde contempla que está prohibido acordar precios a la alza, pero es un tema operativo que la única manera en que un distribuidor o un integrador podía participar con varias marcas era el que el precio no lo colocaran ellos, el precio de referencia lo colocaba la dependencia a través de una investigación de mercado, fijar un precio máximo de referencia y de ahí obligar, como señala el reglamento de la Ley de Adquisiciones, a un descuento mínimo. Ahora bien, el quitar los precios de referencia tiene varios contextos económicos, técnicos y legales. El contexto técnico, el contexto legal es el siguiente: para los que intenten o van a ir en participación conjunta, es importante señalar que pueden entrar en el supuesto de acordar precios, porque el precio ya lo están acordando los participantes en conjunto, no la autoridad. Tema número 2, la libertad de manifestar precios sin tener que tener el tope de precio máximo de referencia se debe a porque hay variables económicas no controladas, como son la logística internacional, los tiempos de entrega, la logística local en esta parte que es la última milla y obviamente el costo financiero de la cobranza, que por lo que nos están dejando a la vista va a ser complicada para el siguiente ejercicio, ya que la única dependencia que se ha certificado hoy con AFINSA para el ejercicio 2022 poder trabajar en cadenas productivas es el Seguro Social y el ISSSTE. Las otras dependencias no se afiliaron a AFINSA, por lo que van a provocar un desfase en los pagos. Entonces, obviamente, estas variables y este tipo de licitación, lo que tenemos que encontrar es un ejercicio libre. Es el cuarto modelo consolidador que tenemos en este sexenio para ver hasta dónde soportan los fabricantes o titulares de registro y hasta dónde alcanzan a estirar la liga en el costo financiero. Entonces, mucho cuidado con esas partes y esas variables. Sobre todo sugiero en el tema de los precios hay que ser muy suspicaz cuando se intenta hacer participación conjunta, cuando se tiene que ir de manera directa y sobre todo plantear los costos que son vicios ocultos a través de la logística y el costo de cobranza. Efectivamente, seguimos con la pregunta de Raúl Chávez. La UNOPS no está pagando, ¿qué puedo hacer para cobrar? Déjame decirte, Raúl, primero que sí está pagando cuando tú cumples con todos los requisitos. Me dice, ¿creen que sea lo mismo para 2022? Hablando de pagos, es mi primera vez licitando. Raúl, este año con UNOPS ha sido un buen año de pagos. Lo que sigue para INSABI no va a ser igual. Ahora sí vas a tener problemas de pago. ¿Por qué? Primero, y déjame decirte, y tenemos que hablar ahorita ya de operación logística y cobranza. Tú vas a llegar a 264 lugares y tus claves están en ese apartado. Y vas a tener que entregar y sacar sellos. Y tratar con 264 jefes de almacén o jefes de recibo diferentes. Y te vas a tardar de diferente manera. Y después vas a tener que concentrar todos los documentos. Y después vas a tener que subirlos en el portal. Y tendrás que esperar la respuesta de las autoridades para ver si está bien. Y posteriormente van a ser aceptadas. Y te estoy hablando del camino corto. ¿Cuál es tu primera vez? Es muy largo lo que yo te podría decir que puede pasar. A mí, con la experiencia que tengo, me parece que como los doctores, tienes que ir con un especialista. Puedes leer en internet que te sientes mal y te puedes tomar un paracetamol, pero ve con un especialista. En el mercado, y sin hacer comerciales, hay 3 o 4 empresas que se dedican a cobranza. Todas funcionan de alguna manera bien, pero es un costo que tienes que considerar, relacionando la pregunta anterior, el costo de financiamiento, el costo de gestoría. Y para cerrar tu pregunta, Raúl, con esta respuesta, es ojalá seas católico y puedas rezar. Karina Cervantes nos pregunta. Mil gracias.
Sí. Hola Raúl, oye, te voy a comentar un chisme que no debería estar comentando, lástima que me están grabando, pero para 2022 va a haber un nuevo mecanismo de pago de Insabi UNOPS. Entonces, si me das oportunidad dentro de unos, ya pasando la Navidad, no danos chance, fue un año muy pesado, pero para 2022 va a cambiar el modelo de pago de Insabi, de cómo va a ser, que al final del día es como su mamá de la UNOPS. Entonces, a partir de 2022 va a haber nuevos lineamientos acerca de cómo vas a tener que meter tus facturas, tus contratos y todo lo que sea necesario para que te hagan tus pagos. Te vamos a enviar la invitación para que veas los pormenores que tienen que platicarte personas que acaban de salir del área de contratos de Insabi y que seguramente te van a dar una respuesta muchísimo más amplia para el próximo año. Pero danos chance de que se nos baje la rosca del Día de Reyes y con mucho gusto te vamos a platicar ese tema. ¿Te parece muy bien? Perfecto, les agradezco muchísimo. Mil gracias por la información. Encantado de saludarte. Preguntan ahí en el chat, para no desviarnos todavía de la pregunta, es que si conocemos a las empresas que tienen esta especialidad. Mira, los operadores logísticos en lo general te ofrecen la cobranza. Maipo, Pentamed, Ralca, los que me digas. Pero ellos, hasta donde yo los considero, son muy buenos en operación, en administración de contrato, en agotamientos. Cobranza se maneja aparte. Y yo voy a decir siempre lo mismo. La cobranza está en la entrega, nada más. Si tú certificas que los procesos son buenos, las empresas que están en el mercado, que básicamente hay dos importantes, que es Fibo Group de Julio Guacuja y Tucash de Rubén Jiménez, te podrán ayudar. Pero ojo, seguramente podrán ayudar al operador logístico. Ahora, insisto, con 264 lugares de entrega, el problema de integración de documentación, de liberación de la mesa de liquidación, de presentación de papeles te va a llevar por lo menos de 15 a 25 días. Súmaselos que no los tenías, porque entregabas en 6 lugares. Bueno, Karina Cervantes nos dice, hola, buenas noches, Cari. Hasta donde yo me quedé solicitaron las leyendas en el empaque primario. En la segunda ronda de junta de aclaraciones comentamos que si se podría eliminar este requerimiento, pero se mantuvo. ¿Qué saben al respecto? Se mantuvo, se mantiene. No sé si hay alguna aclaración, pero es muy binario esto, se mantiene. Y entonces, pues hay que hacerlo, no hay más. Ojo, en el momento de entrega, la licitación la vas a poder ganar. Después viene Saraí Pérez a todos. De acuerdo a su opinión y experiencia, ¿cuál es el propósito de la participación conjunta? Si contestan en junta de aclaraciones que solo podrán presentar propuesta a aquellos titulares de registro sanitario y fabricante, ¿eso limita la participación? Ok. El origen de la participación conjunta es integración de costos, se llama economías en escala. Básicamente el transcurso de los años se ha ido modificando, pero en el caso de la industria farmacéutica y la participación conjunta, en este caso para titulares, es el primer sexenio donde se utiliza de esta forma. Es solamente titulares de registro sanitario, que pueden ser 2 o más titulares de un registro sanitario, se juntan es para completar la demanda. Las cantidades pueden ser demasiado grandes para una sola fábrica, o no puede ser costeable el destinar una sola línea de producción para realizar un producto. Por eso es necesario las alianzas estratégicas. El tema es que ya viene un problema de competencia económica, porque en mi sugerencia o mi opinión es que tendrán que tener, para tener un ordenamiento legal, los participantes en conjunto, modelos de cumplimiento empresarial, porque de otra manera, si fuera catalogado un precio excesivo o asignado un precio demasiado alto, podrán caer en el supuesto, en materia de competencia económica, de incrementar precios de manera provocada,
y esto es sujeto de revisión de la COFESE. Entonces, por eso le señalo que en este caso esta licitación tiene todas las variables. Es un Frankenstein esta licitación y tiene todas las variables. Están experimentando en un modelo 4 para saber hasta dónde llegan los titulares de registro. Y bueno, es el cuarto modelo en la 4T. Y pues, siguiente pregunta, ¿no? Mencionaron que hay compañías, ya la tenemos. ¿Alguna otra ahí o ya tenemos todas? José Manuel Basurto tiene la mano levantada. Por favor, José Manuel, adelante. Bueno, mientras abrimos el micrófono, dice María Núñez que ella es integrante del grupo CIT, lo conozco, el grupo CIT, por supuesto, que son operadores logísticos, y que si tienen oportunidad las nuevas operadoras de logísticas, claro, por supuesto que tienen oportunidad. Aquí el tema es que normalmente hay dos tipos de operadores logísticos, el que sirve al laboratorio y el que sirve al gobierno. El que sirve al gobierno, pues yo no sé, no los conozco o no hemos hablado últimamente, pero no creo que haya sido negocio. Y de los operadores logísticos de laboratorios, también, no creo que haya sido negocio. Por tantas complicaciones que hubo en las entregas, horarios, visitas dobles. Pero sí, María, yo creo que es importante que te acerques a los laboratorios donde está el primer núcleo importante de posibles clientes y posteriormente, ya con experiencia, puedas participar en licitaciones de distribución y operación logística. Ojo, aquí no hemos hablado de la última milla, que es un mercado enorme, enorme. ¿Complejo? Sí. ¿Diferente? Sí. Exitoso también. Ahora sí, ¿quién tiene? José Manuel Basurto, adelante. Muchas gracias, licenciado. Creo que María Núñez sigue con su micro abierto. No sé si quiera ampliar la pregunta que tenía o ya lo cerramos. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, muchas gracias por la retro. De hecho, muchas gracias que ya nos conocen. Y el punto es ese, ¿no? Que en base a esta, pues, nueva modo de operador, pues saben que nos den oportunidad a los nuevos, ¿no? De alguna manera, digo, obvio que bueno que ya nos conocen, saben que somos más bien, como dice el licenciado, de última milla, pero, pues, ¿qué posibilidades habría de que nos den oportunidad de entrar a las licitaciones? O sea, ¿sí hay oportunidad? Directo no. Directo no. Tienes que participar en licitaciones. Si yo fuera en algún momento tu asesor, en algún momento, yo te diría que primero es con los laboratorios, Primero tienes que ganarte la confianza de los laboratorios para entender el concepto gobierno-medicamentos. Porque es como pasar primero por la secundaria y después la universidad, Si te vas directo a operación logística de gobierno, puede el riesgo ser muy alto de que no funcione y no te paguen. Y esto sabes lo que significa, Pero sí, con los laboratorios, aquí hay muchos laboratorios, seguramente tenemos más de 30 o 40 hoy aquí en esta conferencia, y pues yo no lo dije, pero ahí pon tus datos, ¿no? Para que te busquen. Claro que sí, de hecho estamos trabajando con varios, pero salida también, y con gobierno, pues más o menos como un poco como intermedio de alguna manera decirlo, ¿no? Entonces, pues sí sería, pues muy importante que nos dieran oportunidad, ¿no? Pero bueno, entonces así es. Lo seguimos checando. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, adelante. Muy bien, José Manuel, ahora sí tú. Por favor, si puedes abrir tu micrófono, José Manuel. Carlos Salazar, amigo. Carlos, adelante. Saludos, ¿me escuchan? Completamente bien, Carlos.
Abrazo a todos, queridos amigos. Bueno, pues antes que otra cosa, felicitarlos. La verdad es que es un gusto ver tanta experiencia reunida y por supuesto recibir el apoyo de grandes expertos como ustedes. Y bueno, a mí me gustaría alzar la mano un poquito para pedir foco a la licitación de material de curación, sector que por supuesto es sumamente importante también para la licitación consolidada, y manifestar ahí algunas observaciones. Es una licitación bajo tratados, que de alguna manera permite... Hola, Carlos. Hola. Oye, perdón que te interrumpa, Carlos, pero creo que tienes que subir la ventana de tu Bugatti porque no te escuchamos muy bien. Saben que no soy yo. Bueno, fuera, pero yo creo que hay otro micrófono abierto, alguien que tiene un mejor coche que yo. No, yo estoy seguro que es tu Ferrari el que está haciendo ese efecto. A ver, déjame, pero no tenemos a nadie abierto. ¿Y por qué existía el ruido antes de que abriera el micrófono, Sí, qué raro. Bueno, vamos a checarle, pero ya te escuchamos mejor, Gracias, Doc. Bueno, entonces reiterando por ahí la observación de que es una licitación bajo tratados. Sin embargo, según lo que revisamos nosotros, los presupuestos asignados están basados a precios anteriores en los cuales no venía la logística contemplada. Entonces esto va a hacer de alguna manera que el abasto sea menor, porque lógicamente el precio tiene que incrementarse. Y otra observación es, bueno, la cantidad de partidas en esta licitación no cumple ni con el 50% de las partidas que se requieren en el sector. Esto también nos preocupa porque de alguna u otra manera, quiere decir que observamos un fuerte desabasto, incluyendo si sumamos las partidas que está solicitando la UNOPS. Entonces, me gustaría de alguna manera escuchar un poco sus comentarios al respecto. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, en el análisis es el siguiente. Nosotros tenemos que darle vuelta a la página al modelo del sexenio anterior, donde la compra consolidada era un solo bloque de eventos, medicamentos, material de curación y otros productos en una licitación nacional, una bajo tratados y otra sin tratados, o si no alcanzaba para lo de sin tratados. A partir de este sexenio, los bloques de consolidación se hacen de acuerdo a la gestión presupuestal, es decir, están armando bloques de acuerdo a gestión presupuestal. Ahorita tenemos el bloque 1, que son faltantes a los que está atendiendo la licitación del INSABI. Bloque 2, faltantes que tiene la licitación de la UNOPS. Pero si bien faltan muchísimas claves, hay que aclarar que esas claves sí están asignadas en contratos que tiene vigente la UNOPS. La UNOPS, a la cual no le aplica la ley de adquisiciones, tiene dentro de su cuaderno de notas la ampliación de contratos sin necesidad de permiso a la autoridad a la que está representando. Es decir, que cabe la posibilidad que los contratos de la UNOPS no terminen la contratación de esas claves y de esas cantidades en el 30 de junio, que es la fecha donde la mayoría de los contratos termina. Lo que puede suceder es que ya ven ampliaciones de contrato para amarrar temas de precios en mesa de negociación hasta el final del 2024, agosto de 2024, que es en la fecha donde termina el convenio de la UNOPS. Entonces, los bloques de consolidación van cambiando. Tenemos entonces contratos con el INSABI del segundo semestre, contratos de la UNOPS, primero y segundo semestre de este ejercicio, INSABI, primer ejercicio 2022, UNOPS, segundo semestre del 2022, lo que provoca que el análisis de abasto se vaya complicando. Y todavía falta que todo lo que quede desierto lo vaya a convocar por adjudicación directa el INSABI, como lo hizo en este segundo semestre, julio del segundo semestre de este año. Son bloques de consolidación, ya no es una compra consolidada en un solo modelo. Es correcto. Seguimos, José Manuel, ahora sí tenemos el micrófono abierto, por favor. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta de Héctor Javier González Flores. No sé si es el mismo, no lo sé. ¿Sí? Ya también lo conozco hace muchos años. Gracias por compartir sus experiencias y análisis. Enhorabuena.
¿Mejorará el abasto con el cuarto modelo? Se lo voy a pasar a Carlos porque me voy a reír un rato, perdón. Bueno, esta pregunta, mi estimado Héctor, creo que vale la pena remontarnos a 2019, que fue cuando empezó este nuevo gobierno. 2019, el modelo de desabasto, bueno, el modelo de abasto de los medicamentos, pues prácticamente afectó a las secretarías de salud, porque recordaremos que IMSS, ISSSTE tenían contratos firmados a finales de 2018 para abastecer 2019, de tal forma que 2019 no se vio tan grave el problema de desabasto. 2020 fue donde inició el problema de desabasto, porque ya ninguna institución tenía contratos firmados para poder seguir operando en ese año. Y en ese año fue donde empezó todo el caos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya no estaban los distribuidores, porque había retrasos en las licitaciones. Todo esto confabuló junto con un proceso de compra lento y un proceso de abastecimiento, operadores logísticos no funcionando. 2021, y un tercer punto, no reconocimiento del gobierno del problema de desabasto. Creo que eso es fundamental. Entonces, si no reconoces que hay desabasto, no vas a poner en práctica mecanismos alternos que ayuden al abasto oportuno de medicamentos. 221, seguimos con procesos retrasados de compra de medicamentos, con operadores que estaban funcionando mal, porque no tenían ni la capacidad ni la experiencia, y eso no es culpa de ellos. O sea, sencillamente el gobierno cambió, seleccionó y agarraron un problema muy fuerte que no han sabido salir de él. ¿Qué vemos o qué veo yo en 2022? Por lo menos la primera parte del problema, que es la compra de medicamentos, técnicamente podríamos decir que está solventada, entre comillas, porque ya hay productos que se están consumiendo, productos que tienen contrato ya sean a nivel de un INSABI o a nivel de un OPS, que van a proseguir para el 2022, y únicamente esas 77 claves que les comentaba, que no tienen un contrato vigente con INSABI con un OPS. De tal forma que la primera parte del problema pareciera que estuviera resuelta viendo hacia 2022. ¿Cuál es la parte que hoy todavía no veo resuelto? Y es la parte de distribución. Y esto de nada sirve tener contratos, que el fabricante tenga productos, que se entregue bajo un modelo mejor de planeación de demanda de lo que se tenía en el 2021, si no hay quien opere la entrega de las cajitas en los almacenes, y peor todavía, cuando no hay un sistema realmente eficiente que genere la entrega a las unidades médicas. Y ahí es el gran problema. Y si tú ves almacenes de secretarías de salud operando llenos totalmente, que ya no pueden recibir una sola caja, otros que están mandando a diestra y siniestra medicamentos a las unidades médicas porque ya no tienen capacidad para almacenar, de tal forma que esa parte hoy todavía no está resuelta. Hoy creo que va a seguir siendo el problema, y la Secretaría de la Defensa Nacional no creo que tenga la capacidad para salir al quite y resolver el problema en un mes que nos falta para arrancar el 2022. De tal forma que el desabasto yo creo que lo va a continuar, tal vez menos grave, pero menos grave a lo mejor 5 o 10%, ¿sí? Pero el problema no se va a resolver hasta que no tengas un sistema de distribución eficiente que garantice la llegada de los medicamentos en tiempo y forma a las unidades médicas. Pues yo aquí es donde voy a empezar el debate. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar. Les voy a señalar por qué. El sistema o el modelo de salud para el tema del abasto de medicamentos, les voy a poner un ejemplo muy fácil. Es una mesa de 4 patas. Y esta mesa de 4 patas es adquisiciones, abasto, logística y pago. Cuando tú le quitas las 4 patas a la mesa, se rompe o se cae. Es lo que sucedió con el modelo de salud. Hoy, con lo que están haciendo, no están garantizando la compra de los medicamentos. Al contrario, la van a perjudicar más. Porque implementar un modelo de adquisición, cambiando las condiciones en cuanto a la logística, abasto, modelo de entrega, sin reglas de operación para la cobranza, lo que se convierte en un vicio oculto, que además incluye la participación en la parte de medicamentos de proveedores fuera de tratado, en la parte de material de curación
proveedores, dejan fuera a los proveedores que no tienen tratado de libre comercio, lo que están identificando productos que no que fueron asignados por la UNOPS o por el INSABI 2 años seguidos. Entonces es un claro desabasto desde la adquisición. Al contrario, si eso lo unamos a variables económicas como el cierre de China, el segundo cierre de China, por tema de contaminación, por los modelos de tema eléctrico de carbono, de casi su 60% para el segundo trimestre del siguiente ejercicio, más el problema de la logística internacional por el problema de los contenedores, eso va a provocar un incremento en el desabasto superior al que tuvimos en el 2022. La diferencia es que todos los laboratorios, o la mayoría de las plantas que existen en México, más importadores que tienen contratos, tenía todavía contratos garantizados de materia prima o de bienes y servicios. Para este ejercicio, la mayoría no tiene garantizado materia primas. Lo complicado para el ejercicio de 2022 es que nadie va a tener medicamento para atención del desabasto a través de adjudicaciones directas. Y complementando esto del abasto, yo creo que el desabasto va a seguir. Y además de lo que dice José Luis de manera internacional, me voy al tema nacional. Hoy muchos laboratorios, cuando empiezan a cotizar con sus operadores, pues el servicio no va a costar menos de un dígito, ¿eh? No puede costar menos de un dígito por los lugares de entrega. Definitivamente ir a entregar, recolectar documentos y someter a revisión tiene un costo muy alto. Y adicionalmente, el costo de financiamiento que será mayor. Esto está agregando de 2 a 3 semanas de entrada el costo de financiamiento. Con un tema inflacionario que lo comentaba Héctor Javier, donde tenemos la expectativa del 7% para 2021 y tenemos una expectativa no clara de inflación para 2022, un deslizamiento del peso que se ha depreciado hasta un 10% en este año, que no vivimos las etapas como antes de inflación y depreciación, pero son por arriba de lo que estábamos acostumbrados los últimos 20 años. Esto generará que seguramente algunos laboratorios digan, oye, voy a bajar precio, voy a tener costo de financiamiento y me van a subir precios de operación, mejor no voy. O si voy con este precio de referencia, pero arriba, lo cual significará desiertas por precio no conveniente. Y volvemos otra vez al modelo de hace 2 años. Va a haber desabasto grande. Es mi perspectiva, es desafortunadamente lo que yo espero. Y nuevamente caemos en el caos de adjudicaciones directas, donde el 80% es bajo ese procedimiento, donde es muy común ver precios altos porque son muchos escritorios de compra. Definitivamente el papel aguanta todo. La licitación dice que pues con todas esas condiciones se va a lograr. Si leemos las letras pequeñas y las que no están pequeñas y no están, definitivamente va a haber desabasto. Gracias, Héctor Javier. No la entiendo. A ver, la de material de curación, ¿verdad? Sí, claro, perdón. Es que estamos hablando de la de medicamentos, que es el día 8, ¿no? Pero bueno. Por cierto, a comercial, nuestra tercera sesión de panel será una vez que tengamos más información acerca de UNOPS y será una conferencia o un webinar de abasto de UNOPS. Los felicito por el foro, dice mi querido Bruno. ¿Qué opinión les merece la situación que se ha comentado respecto a productos asignados en lugares donde no pueden ser utilizados? Bueno, esto es un error de la demanda agregada. No es mayor. No creo que afecte. Y seguramente en cuanto llegue la primera orden de reposición y se surta, ya no habrá un reabasto. Esto es lo normal que pasa, siempre ha sucedido. Daniel Santillanes, ¿cómo se visualiza el abasto y logística de cadena fría, en especial vacunas?
¿no? Bueno, yo creo que si el tema de abasto de medicamentos seco es un problema, la parte de manejo de vacunas va a ser un problema mayúsculo, ¿no? Obviamente se desconfiguró la estructura que había de abasto de red fría en México, eso es una realidad, y esto va a perjudicar. Si el problema de desabasto es importante en medicamentos, en la parte de red fría va a ser mucho mayor. Y, sobre todo, que este manejo de red fría muchas veces no va a ser visible desde el punto de vista de un problema, pero sí va a ser visible desde el punto de vista de efectividad de los medicamentos o de los biológicos. Entonces, lo vivimos en este periodo de transición que todavía continúa, en el que estaban entregando cajas de biológicos fuera del rango de temperatura. Les decía que la gente del almacén, pues ponme las cajas allí afuera, fuera en el almacén general, no en la red fría. Entonces es un problema real y no veo que vaya a corregirse en un corto plazo. Así es. Tenemos una última pregunta por acá. Sí, gracias. Dice Katia, pregunta de los contratos actuales de UNOPS que terminan en junio de 2022. Comentaban que no necesariamente nos comprarán el total de cantidades. UNOPS nos dio calendario de entregas, pero tenemos que esperar al orden de suministro. ¿Qué pasa con la cantidad faltante? Creo que tú lo conoces, Carlos. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la UNOPS ya se comunicó con todos los que tienen contrato con ellos y efectivamente se va a llegar al 100% de los contratos con entrega hasta junio de este año, hasta junio de 2022. O sea, realmente no hay, de hecho en la conferencia de prensa que tuvo la UNOPS el lunes pasado, confirmó que los contratos están para terminar el 22 al 100%. Y agregando, van a estar conviviendo el contrato de Insabi de consolidada 2022 que estamos analizando, más los contratos que tenemos de UNOPS y algo parecido a lo que fue en 2018 que convivían los contratos de Peña Nieto aún, por decirlo así, más los de la 4T, van a estar con obviamente mucho menos número de claves. Muy bien, ya no tenemos preguntas ni... Isabel Sánchez, buenas noches, gracias por compartir su experiencia. ¿Qué opinan de la situación que se está viviendo con los centros de mezclas, en donde los productos están llegando preparados, la viabilidad, eficacia, etcétera? Bueno, es otro modelo, los centros de mezclas es otro modelo, ha habido, sí. No está en la consolidada, pero sin embargo ha habido licitaciones recientemente hasta de construcción de centro de mezclas, ha habido cambio de estafeta con los líderes en este mercado, donde desapareció Safe y Fármacos, donde está sobresaliendo Farmatixa mucho, y pues sí, la calidad de los productos yo no la puedo poner en duda o tampoco confirmarla, porque creo que tiene que ser una parte técnica de esto. Perdón, Isabel, pero creo que no tenemos la información necesaria para contestar adecuadamente. Ok, buenas noches. Lo que pasa es que anteriormente el centro de mezcla estaba por lo general dentro de la institución. Ahorita está el centro de mezcla, pero pues nada más de nombre. El producto llega preparado, pero pues obviamente los están preparando, por darte un ejemplo, Ciudad de México llegan a Guanajuato o a otros estados. Entonces ahí ¿dónde quedó la viabilidad? Y bueno, los médicos están furiosos porque pues así como que dicen, esto realmente lo manejaron bajo las condiciones, la preparación que se requiere y qué le estoy poniendo yo a mi paciente. Hay médicos que han dicho, pues esto es basura lo que le estoy poniendo. Entonces pues creí que ustedes tenían un poco más de información al respecto del por qué están manejando así esta situación. El por qué es porque desaparecieron los que tenían experiencia y que tenían diversificación de centros de mezcla en el país. Ese es el riesgo de estar llevando por distancias largas un producto ya mezclado, ya sea antibiótico, ya sea oncológico o ya sea de alimentación parenteral.
es la pérdida de la viabilidad, de la eficacia del producto. Y yo creo que lo único que se puede hacer ante este hecho, que es una realidad, es detonar procesos de farmacovigilancia en los hospitales para ver la efectividad que está teniendo esas fórmulas que le están administrando, que provienen de este servicio de mezclado externo. Es la única forma para poder dar visibilidad de que el modelo no está funcionando y están perdiendo efectividad estos medicamentos. Gracias, Isabel. Pues bueno, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Aquí el jefe, el tiempo de televisión nos los cobra muy alto Samuel Vilchis, él manda. Y pues gracias por su participación, por su asistencia. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan posterior la podemos resolver vía correo o en el chat, que muchos estamos ahí en el chat de política y economía. Podemos hacer las preguntas. Agradecemos mucho y nos despedimos en este momento. Revisen bien sus precios, revisen bien su operador logístico, elijan bien, certifiquen sus procesos, elijan al mejor, que no solo entregue, sino que cobre, ganen sus licitaciones. Y pues muchas gracias, estaremos en contacto. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo. Los esperamos en el chat para sus preguntas, tanto en el chat de Política y Economía y el chat de Asmedis. Y esperen en la otra junta que vamos a tener de aquí entre amigos. Pues nuevamente muchas gracias a todos y les vamos a enviar la presentación de GOV 360 al correo de registro de cada uno de ustedes para que la tengan, y ahí bien tienen nuestros datos para cualquier información que requieran al respecto. Muchas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches, jóvenes, hasta luego. Gracias, Memo, hasta luego. Bye. Fue un excelente foro, hemos recibido muchas felicitaciones, de verdad, para Acceso en Salud ha sido bastante interesante poderlos escuchar. Trataremos de hacer este tipo de esfuerzos, invitar más empresas, darles información importante para que todos ustedes tengan el mejor impacto posible dentro de esta compra consolidada para el año 2022. En nombre de Acceso en Salud, 360, el INEVAM, una excelente empresa nuestra, para Delfima, para Asmedis y a todos nuestros ponentes les quiero agradecer la presencia en esta reunión, a todos ustedes que nos brindan la oportunidad de podernos escuchar. De verdad, muchísimas gracias. Les vamos a mandar las presentaciones, información importante y todo lo que sea necesario para que tengan el mejor impacto a lo largo del año 2022. Para Acceso en Salud ha sido un gusto poderlos saludar y nos vemos en la próxima presentación. De verdad, les agradecemos mucho su paciencia y haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.